Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo de nuevo. Aquí estoy con una nueva edición, con un nuevo episodio de historias, anécdotas inéditas sin script. Hoy tengo aquí en mi lista muchos temas. Bueno, siempre tengo muchos temas aquí. Pero voy a continuar con esta parte en la que explico cómo terminé dando clases de francés. Pues bien, esto todo se remonta a una época por allá en el 2006 aproximadamente. Estaba en España trabajando como informático y decidí cambiar. Decidí salir de la monotonía, decidí dejar mi trabajo en el que, bueno, el trabajo que estaba ejerciendo, lo dejé para lanzarme a la aventura de viajar. Mi destino inicial era Irlanda del Norte. No me informé muy bien antes de viajar y resulta que para ir a Irlanda del Norte necesitaba un visado, cosa que no preparé con antelación y me vine a enterar de esto ya estando en el aeropuerto. Me había despedido de mis amigos y todo. Y bueno, una vez en el aeropuerto dije, pues ahora qué hago. Yo no, o sea, retroceder, ¿cómo es la película? Retroceder, nunca, rendirse jamás. Entonces, en el aeropuerto empecé a mirar los destinos dentro de Europa hacia donde podía volar. Y vi que Bélgica me parecía un lugar interesante. Hacía mucho tiempo que quería visitar Bélgica. Y en el instante recordé que una amiga mía había vivido en Bélgica. La llamé. Ella, muy amable, me dijo que tenía contactos. Minutos más tarde me llamó, me dio teléfonos, direcciones, gente que podía contactar en Bélgica, en Bruselas. Y fue así como en el instante planeé volar a Bélgica. Entonces perdí mi vuelo hacia Irlanda y me embarqué en un vuelo hacia Bélgica, Bruselas. Estando ahí, bueno, me recibieron muy bien, todo esto, y empezó mi aventura con el idioma francés. Cuando llegué a Bélgica, a Bruselas, pues yo ya hablaba holandés, por lo que en Bruselas se habla también en Bélgica se habla el holandés o flamenco, que es como se conoce ahí. Pero bueno, mi interés era aprender francés. Dije, ya que estoy en Bélgica, pues intentaré encontrar un trabajo y de paso aprendo el idioma. Me puse en la tarea de encontrar un trabajo, fui a todos los lugares posibles. Fue bastante difícil porque mi nivel de francés era 0,0 en aquel momento. Yo ya hablaba catalán, por lo que esto me posicionaba un poco cerca del francés. Y bueno, el holandés me ayudaba un poco para desenvolverme en la ciudad, en algunos lugares, con algunas personas. Pero sí, noté que el idioma mayoritariamente hablado era el francés. Recuerdo que fui a restaurantes, a pedir trabajo en restaurantes, en cocina, fui a hacer muchos días de prueba, incluso en cocinas de restaurantes. Y era curioso porque te llamaban para que fueras a hacer un día de prueba, ibas, trabajabas, te daban tal vez comida y ya estaba, te decían que bueno, ya veremos si te llamamos o no. Y generalmente no llamaban. Era interesante, pensé que era como una especie de esquema, ¿no? Para explotar a la gente, no sé si era eso porque, pero bueno. El fin, el caso es que me lo pasaba haciendo eso, ¿no? Buscando trabajo, intentaba mucho hablar con la gente en las calles, preguntaba tonterías. En ocasiones
me dedicaba a preguntar algo. Por ejemplo, estaba buscando un libro como para niños en francés, o con un CD, con cuentos para niños, cosas así. Y yo pues preguntaba esto en algún negocio, ellos me decían, me daban información, y yo continuaba preguntando lo mismo en diferentes lugares con el fin de captar más palabras, más expresiones. También visitaba mucho la biblioteca, pasé mucho tiempo en la biblioteca. En la biblioteca recuerdo que conocí una señora que estaba muy interesada en aprender holandés, y con ella terminé haciendo un intercambio lingüístico. Ella me enseñaba francés y yo le enseñaba holandés. El francés que ella me estaba enseñando era muy enfocado a superar una entrevista de trabajo. Entonces, claro, me entrené varios días con esta señora y finalmente conseguí varios trabajos. Tuve la situación más interesante que me pareció, que yo mismo me sorprendí de mí mismo, fue una entrevista que tuve con una cadena de bares, de cafeterías en Bruselas. Y fue muy interesante porque, bueno, llevé mi currículum, todo esto. Cuando pasé a la entrevista, era como estar ante un tribunal, ¿no? Era como estar en el Congreso con un montón de, con todos los diputados y todo esto enfrente tuyo. Eran los 5 administradores de 5 bares, porque era una cadena. Estaban todos enfrente mío, en sillas, y bueno, yo tenía que sentarme ahí y cada uno hacía preguntas diferentes en francés. Me entrevistaron en francés y yo, bueno, con mi francés limitado de 2 meses que llevaba ahí, me conseguí defender. Uno de ellos hablaba holandés. Recuerdo que después de que me interrogaron en francés, uno de los administradores me hizo preguntas en holandés y fue un alivio porque me pude expresar, me pude desenvolver mucho mejor que lo que venía haciendo en francés. Y bueno, finalmente conseguí ese trabajo de mesero. Fue todo un reto porque efectivamente los clientes pues leían la carta y no te mostraban seguramente lo que querían, sino que te decían qué era lo que querían. Y bueno, en Bélgica hay cientos de cervezas diferentes y te pedían las cosas por sus nombres específicos. A veces yo lo que hacía era que memorizaba lo que me decían. Yo pretendía, hacía ver como si había entendido lo que ellos me habían dicho, pero en realidad lo que hacía era memorizar fonéticamente lo que me habían dicho. Y iba a otro compañero y le decía, ¿qué es esto? Y trataba de escribir, de descifrar, de decodificar las comandas. Bueno, este trabajo finalmente lo perdí porque tuve que viajar de urgencias a España. Al regresar, pues ya había perdido el trabajo. Tuve, tuve otro trabajo también en un restaurante y igualmente el reto era el mismo. Se me dificultaba mucho. Yo tenía mis frases con las que le preguntaba algo al cliente, por ejemplo, cuando el cliente estaba tal vez leyendo o no estaba comiendo más. Es que yo pues le preguntaba si podía retirar los platos. Y a veces, claro, yo sabía cómo preguntar, pero no sabía cómo interpretar la respuesta correctamente. Y tuve ocasiones en las que estaba retirando los platos cuando el cliente no había terminado o me había dicho algo totalmente contrario. Terminé haciendo un acuerdo con el jefe y teníamos un pequeño lenguaje de señas. Él me decía que la mesa 5, o sea, tenía que poner cubiertos para 5 en la mesa 3, con pan, agua y todo lo demás. Y cuando ya estaba un pedido listo, pues yo iba a la cocina. Pero el problema era que, claro, en la cocina los cocineros me cantaban lo que ellos me estaban dando, ¿no? Yo no conocía los platos, todos
cocina belga, totalmente ajena a mi conocimiento. Entonces los cocineros me decían, mira, este es un plato X, este es un plato Y, este es un plato así, así. Claro, yo tenía que memorizar esos platos y al llegar a la mesa tenía que repartirlos y decirlos, pronunciarlos y ellos dirían, bueno, este es el mío y así, así. Era terrible, fue muy, muy difícil. Pero bueno, así, gracias a eso me fui esforzando mucho más y bueno, solo pasé unos 3 meses en Bélgica. Eso fue todo. Después de eso, de varios años, ahí ya pues me olvidé del francés, no me, no me interesé mucho más por el francés después de eso, hasta que estuve años más tarde viviendo en Colombia. Y recuerdo que en un anuncio del periódico buscaban a un profesor de francés empírico para dar clases a niños. Y me pareció interesante. Yo, bueno, empírico no necesitas nada y para niños, ¿qué francés pueden saber los niños? Les enseñas a decir bonjour y 4 cosas más, ¿no? Y así fue como me presenté. Era un centro cultural donde realizaban varias actividades para niños. Entre ellas tenían clases de ajedrez, de artes escénicas, de gimnasia, de inglés, creo que lo mencioné, ¿no? Y necesitaban a alguien para que enseñara francés. Bueno, me entrevistaron y bueno, me dijeron, sí, intentémoslo. El pago era muy bajo, era una cosa más que de hobby, ¿no? Como de voluntariado. Y bueno, era solamente unas horas, pocas horas a la semana. Entonces el resto del tiempo lo que yo hacía era que me iba a la biblioteca a prepararme, buscar material, preparar mis métodos. Recuerdo que empecé a ver una serie de Caillou, de dibujos animados para niños en francés. Y veía mucho esta serie para aprender mejor el idioma. Y fue así como empecé a darle clase a los niños en francés. Recuerdo que me inventé incluso juegos de cartas. Me inventé unos juegos de cartas donde yo formulaba unas oraciones, por decir algo, como que ellos tenían que completar, ¿no? Por decir algo, uso mis pies para, el verbo sería caminar. Uso mis oídos para oír. Y cosas por el estilo. Y fue todo un éxito. Recuerdo que los niños, después de, incluso en la hora de descanso, querían seguir jugando con los juegos estos que yo improvisaba. Realicé muchas actividades porque, claro, justo en ese tiempo, en paralelo, yo también tenía páginas web con contenido para niños. Tenía una página que se dedicaba a juegos educativos para niños y ahí, haciendo investigación para el desarrollo de esta página web, di con muchas técnicas y estrategias para dar clases. Y bueno, no solo di clases de francés ahí, sino también de ajedrez, de yoga, hacía incluso hasta meditación con los niños. Fue, debo decir, que el trabajo más, ¿cómo se dice? Rewarding, el más satisfactorio que jamás haya tenido, el peor pagado, porque la cantidad, el dinero que recibía era muy mínimo. Y bueno, dedicaba muchísimo tiempo, aunque eran unas pocas horas. El resto de la semana me lo pasaba prácticamente investigando cómo hacerlo, cómo desarrollar mis clases. Y fue así como terminé eh, enseñando francés. Lo interesante es que todo no termina ahí. Bueno, eso fue la experiencia de enseñar francés. Ahí estuve solo unos meses, después tuve viajes a otros lugares. Pero resulta que tengo una hermana que ha vivido en Francia casi toda la vida,
con la que no tenía contacto hacía muchísimos años. Y también nos planificamos un encuentro. Esto también me motivó muchísimo a continuar aprendiendo francés. Y antes de encontrarme con mi hermana estuve investigando muchísimo material, sobre todo escuchando muchos podcasts en francés. Y bueno, eso fue interesante, aunque mi hermana habla castellano, pero con su esposo al menos me podía comunicar. Y bueno, eso fue también otro dato interesante. Después, años más tarde, después de haber estado en África y haber regresado a España, no sé cómo en algún lugar de alguna de estas páginas de trabajo, de donde se busca trabajo, había puesto en mi currículum, en mi perfil, conocimientos básicos de francés. Y había regresado a la universidad, estaba estudiando en la Universidad de Informática, Ingeniería Informática, y un buen día me llamaron, sonó el teléfono, y era una persona de una agencia, bueno, de una empresa en Barcelona. Y sí que hemos visto que tienes un nivel básico de francés y buscamos un programador experto en PHP para un proyecto francés aquí en Barcelona. Y yo quedé un poco en shock y dije, bueno, mi nivel de francés es muy básico. Estuve solamente 3 meses en Bélgica. Me dijeron, no hay problema, o sea, vamos a tener 2 entrevistas. Una entrevista va a ser la entrevista técnica con el ingeniero jefe y haremos otra entrevista en francés y evaluaremos y veremos si calificas o no. Me llamaron, hice la entrevista técnica, pasé. Después vino la entrevista en francés y curiosamente pasé también. Y bueno, fue así como me contrataron en Barcelona para trabajar con la oficina de correos de Francia y en un proyecto de ingeniería en el que me tenía que comunicar en francés, hablado y escrito. Todo era en francés, o sea, las entrevistas, los stand-ups, meetings por la mañana, todo, totalmente inmerso. Y tenía también que desplazarme a Francia, a Bordeaux, porque íbamos a desarrollar un proyecto bastante de gran envergadura y teníamos pues los ingenieros de ahí, de la oficina de correos postales, nos tenía que transferir a nosotros todo el conocimiento. Y bueno, eso fue así como lo que realmente me consagró, ¿no? Porque no he recibido, o sea, no he estudiado en ninguna academia. Aparte también en esta empresa tenía clases de francés. En horas de trabajo tenía un día a la semana, tenía clases de francés para reforzar. Eso fue también muy, muy interesante. Y bueno, tal vez me he saltado un detalle de algo que me había dado un poco también de seguridad mucho tiempo atrás. Y fue cuando regresé de Bélgica a España. Recuerdo una situación interesante que hubo en el aeropuerto. Estaba una señora bastante desesperada, una señora francesa, belga, de habla francesa. Ella estaba muy desesperada, yo estaba en la fila para abordar un vuelo, y ella le preguntaba a cada uno si hablaba francés, y todos decían no, 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 no. Después llegó a mí, dice, ¿tú hablas francés? Y yo le digo, bueno, un poquito. Entonces me soltó el rollo, ¿no? Un problema que tenía con sus hijos, que se había cancelado un vuelo, que solo había cupo para 2 y que ella tenía que viajar con su hijo menor y para que el mayor se fuera en otro vuelo. Bueno, era una historia un poco complicada, ¿no? De explicar, pero yo entendí lo que me quería decir y fue y le ayudé con la chica de la agencia de la aerolínea. Pude hacer la traducción y se solucionó el problema y yo quedé sorprendido. Dije, ostras, yo hablo francés. O sea, no,
hasta ese entonces no lo asimilaba, ¿no? Que estaba haciendo progreso. Por lo que digo, que no fui a la academia, ¿no? En la academia te dan tu certificado, ¿no? Dices, tienes nivel A1, A2, A3, lo que sea, y ya como te tienes una seguridad. Pero cuando aprendes por ti mismo, pues es mucho más complicado adquirir esa seguridad, ¿no? Porque no sabes si es que la gente pretende entender o si el que te dice que lo haces bien es porque simplemente te adula para ser amigable. Pero cuando ya consigues desenvolverte en una situación de esa, ¿no? Que hay una situación problemática y consigues comunicarte, pues entonces como que eso ya te pone te da cierta seguridad, ¿no? Eso fue una situación. Otra situación que tuve en esos días también fue con un taxi. Resulta que no tenía dinero yo para pagar el taxi, solo tenía tarjeta, el cajero no me funcionó, pero entonces cuando estaba el taxista simplemente en lugar de ayudarme, ¿no? Porque, o sea, en ese tiempo se utilizaban estos aparatos que pones la tarjeta de crédito y hay un aparato que te calca, ¿no? Te hace un recibo con los números de tu tarjeta de crédito. Ya no se utiliza eso, nunca lo he visto, que ahora están los aparatitos electrónicos. Y fue curioso porque el taxista también me dejó a la deriva para que yo fuera y hablara con dueños de negocios en el aeropuerto que que me permitieran hacer el recibo aquel. Y yo pensé, bueno, si mi francés hubiese sido tan limitado, el taxista tal vez hubiese intervenido para que hubiésemos terminado más rápido. Pero no, de alguna manera él como que me dio confió en que mi nivel era suficiente como para poder explicar lo que estaba pasando. Y eso pues fueron como así estos pequeñas anécdotas que te hacen como que te alimentan la autoestima, la seguridad de que lo puedes hacer. Y bueno, eso es prácticamente toda mi historia con el idioma francés. Hace tiempo, que hace como 2 años que no lo practico ni lo hablo con nadie, ni leo ni nada, pero sí que hace poco me pasó esto, ¿no? Que estando, creo que lo comenté en otro video, que perdón, estando yo sentado en un bar aquí en Alemania, se sentaron personas hablando en francés muy cerca de mí y automáticamente mis pensamientos se tornaron en francés y lo que estaba escribiendo en alemán me bloqueé por completo. Y como para dejar fluir esa vibración, escribí en francés y fue curioso, ¿no? Nada, creo que eso es todo lo que quería contar sobre cómo ha sido mi evolución, mi proceso evolutivo con el francés, cómo lo he aprendido y de qué me ha servido, qué puertas me ha abierto a nivel laboral, cómo he conseguido defenderme en situaciones en las que se requería hablar el idioma y cómo pude ser útil a personas que no hablaban o sea, que no hablaban el español y pude servir de traductor en unas situaciones de necesidad para personas. Gracias por escuchar y hasta la próxima. A ver, por aquí.